En vídeos anteriores aprendimos sobre los rellenos que podemos aplicarle a nuestros objetos vectoriales en el Illustrator CS5. En este vídeo vamos a ver un nuevo tipo de relleno que nos va a ofrecer un gran número de posibilidades a la hora de colorear nuestras figuras vectoriales. Ese relleno va a ser el relleno degradado. El Illustrator por defecto nos ofrece algunos degradados predeterminados que podemos encontrar en la paleta de muestras. Esos dos degradados los podemos encontrar aquí. Fundido en negro y verde, amarillo, naranja. Además podemos crear nuestros propios degradados como veremos a continuación. Primero voy a seleccionar una de mis figuras y voy a aplicar este degradado. Como podéis ver, con un solo clic, como si se tratara de una tinta plana, hemos aplicado ese relleno a nuestra figura y en lugar de ser un color plano, es un degradado de muchos colores. Para ver cómo está funcionando este degradado en mi figura, podemos abrir el panel de degradados, que podremos encontrar en la barra de herramientas, de paneles, o en la ventana degradado. Vamos a desanclarlo de aquí y vamos a verlo en más detalle. Como podéis ver, aquí tenemos una pequeña representación gráfica de lo que sería este degradado. Aquí vemos el resultado final en una miniatura, aquí vemos el tipo de degradado que es, otra serie de opciones que veremos a continuación, y aquí podemos ver los colores que componen este degradado. Vamos a seleccionar un degradado más sencillo para poder ver cómo funciona en profundidad. Voy a seleccionar el fundido en negro. Como podéis ver aquí, este degradado únicamente tiene dos colores en su paleta. Este color que es negro y este color que también es negro, pero se le ha aplicado un 0% de opacidad, por lo tanto aparece como transparente. Para desplegar estas opciones pincharemos sobre la pequeña muestra de color y ahí nos aparecerá la opacidad y la ubicación. Si pinchamos en esta veremos que aparece la opacidad de esta y la ubicación de esta. Fijaos que en este pequeño cuadrado que vemos aquí a la izquierda me pone ubicación 0% y este que está totalmente a la derecha 100%. Eso quiere decir que a la izquierda será el 0 y cuanto más a la derecha el 100. Si ahora cogemos este cuadrado y lo movemos, veremos cómo la ubicación en porcentaje va modificándose y por lo tanto también el resultado del degradado. Vamos a alejarnos y vamos a continuar viendo estas opciones. Como podemos ver, moviendo estas pequeñas muestras podemos modificar el comportamiento de nuestro degradado, pero también tenemos este pequeño símbolo de aquí que representa el regulador de degradado. Si pinchamos sobre él y lo desplazamos, veremos que el degradado se hará más o menos intenso o abrupto. También podemos indicarle la ubicación en porcentaje a este pequeño rombo de aquí. Por supuesto, también podremos elegir nuestros propios colores para ese degradado. Simplemente seleccionando el color que queramos modificar, podemos hacer doble clic sobre él y se nos desplegará una pequeña barra que si nos fijamos aquí vemos que es la paleta de color. Y también podemos elegir la paleta de muestras. Pero esto está apareciendo desplegado desde este icono, no desde nuestra barra de herramientas. En este icono podemos elegir pues el color que queramos que tenga nuestro degradado. Como podéis ver, puesto que este color es negro, este degradado continúa siendo algo oscuro hasta llegar a transparente. Para modificar esto, seleccionaré este color haciendo doble clic sobre él y elegiré el color correspondiente. Y ahora ya tenemos un degradado hacia transparente del color que teníamos situado en un primer momento. Si movemos este objeto sobre los que tiene al lado, podemos ver cómo esa transparencia afecta al objeto de debajo, ocultándolo completamente en las zonas de 100% opacidad y dejándolo libre en las zonas de 0%. También podemos seleccionar esto y devolverle el 100% de opacidad. Ahora veremos que de nuevo tenemos ese color sólido. Sin embargo, no es un color sólido, sino que continúa siendo un degradado.
Podemos aplicar nuevos colores del degradado simplemente pinchando sobre la barra. Vemos que ahí me aparece una flecha con un más. Cuando pinche, crearé una nueva muestra que se añadirá a ese color de degradado. Para verlo más fácilmente vamos a seleccionar colores distintos. Y ahí vemos como ahora tenemos aquí un bonito degradado de 3 tonalidades. De nuevo podemos modificar esto moviéndolo a lo largo de esta barra o modificando estos rombos. Recordad que los rombos lo que harán será crear un degradado más abrupto cuando más cerca esté de su muestra de color, y cuanto más en el medio, más suave quedará. Jugando con estas opciones de añadir colores diferentes y moviendo las posiciones relativas en la barra de degradados, podemos conseguir distintos efectos más o menos interesantes. Volviendo a las opciones de la paleta degradado, vemos este icono de aquí, degradado inverso. Si pulsamos sobre él, los colores de nuestro degradado van a invertirse de posición, y lo que antes era el 0% ahora será el 100% y viceversa. Las opciones de ángulo y proporción van a modificar ese degradado, afectando la manera en la que se aplican a nuestro objeto. Si le subimos los ángulos, podemos ver cómo ese degradado se rota. Existe quizás una manera más sencilla de modificar esto, que es a través de la herramienta degradado que tenemos en la barra de herramientas. Si seleccionamos esta herramienta, veremos que sobre nuestra figura aparece este modificador, en el cual podemos ver la misma barra de degradados que teníamos aquí, y también podemos alterarla, deslizando esos elementos, y si hacemos doble clic sobre las muestras, podemos volver a abrir estas dos paletas y modificar el color. También podemos seleccionarlo y moverlo dentro de nuestro objeto. Fijaos cómo la posición en la que se encuentre dentro de mi rectángulo va a alterar el resultado del degradado. Y también podemos rotarlo pulsando sobre esta zona o incluso acortarlo. Gracias a esta herramienta podemos modificar nuestro degradado de una manera muy intuitiva. Esta herramienta nos ofrece las mismas posibilidades que estas dos opciones de aquí, pero con la diferencia de que aquí podemos verlo de manera más intuitiva. Como podemos ver muy rápidamente, podemos modificar esos degradados rotando o acortando esta barra. Y del mismo modo, si pulsamos la tecla Shift a medida que lo movemos, podremos ajustar esa rotación de 45 en 45 grados. Estos degradados que creamos los podemos guardar dentro de la paleta de muestras como si se tratara de una muestra más. Únicamente pincharemos sobre la opción Muestra nueva. Y aquí nos aparecerá una ventana donde podemos poner el nombre que queramos a nuestro degradado. Pulsaremos OK y ya tendremos ese degradado guardado para utilizarlo tantas veces como queramos. Si queremos restaurar este degradado a su estado original, simplemente volveré a aplicárselo. Y cuando cojamos la herramienta degradado veremos que esa barra ha vuelto a estar aplicada de su manera por defecto, ocupando toda la anchura de mi objeto vectorial y situada en el centro del objeto con un ángulo de 0 grados. También tenemos la opción de desplegar aquí y vemos que podemos crear con ello un degradado radial. Simplemente cambiando esto, veremos cómo ese degradado pasa de ser lineal o estar distribuido en una línea a estar distribuido en una circunferencia. Como podéis ver, tenemos el mismo degradado que hace un momento, pero esta vez está compuesto dentro de esta circunferencia imaginaria. De nuevo, con la herramienta degradado podemos fácilmente alterar las propiedades de este degradado, creando un efecto bastante interesante. También podemos rotarlo
aunque puesto que se encuentra en una circunferencia, el resultado será el mismo. Como podéis ver, todos los cambios que voy haciendo aquí con la herramienta degradado se van reflejando aquí en el panel de degradado. Si vuelvo a escribir 0, esto volverá a su lugar de origen. También puedo deformar el tamaño de esa circunferencia afectando así a su degradado. Puedo hacerlo desde esta opción, que antes en el degradado lineal, como vimos, estaba bloqueada. Voy a volver a degradado lineal y ahí vemos que no tiene ningún control accesible. Sin embargo, desde el degradado radial podemos utilizar esta opción para modificar la altura de nuestra circunferencia. Eso, por supuesto, también lo podemos hacer a través de la herramienta degradado de la manera más intuitiva. Simplemente pincharemos sobre este punto y lo modificaremos. Por ello podéis ver que tanto utilizando la herramienta degradado como las opciones en el panel de degradado obtenemos los mismos resultados, puesto que están interlazadas. La propiedad radial de un degradado se guarda junto con el tipo de degradado. Si volvemos a la paleta de muestras y guardamos una nueva muestra, vamos a llamarla degradado 2. Cuando le demos a OK, veremos que se ha guardado como un degradado radial en vez de lineal. Y permanecerá así para que lo pueda utilizar siempre que quiera. En resumen, como hemos visto, podemos crear tipos de degradados lineales, radiales, incluso de negro a transparente o de cualquier color a transparente. Lo único que tendremos que hacer será jugar con el nivel de opacidad. Podemos aplicarle la opacidad que queramos y el color que queramos. Tampoco hay un límite de muestras de color que podamos aplicar a un degradado. Simplemente haciendo clic podremos ir añadiendo tantas muestras como queramos y aplicarle a esas muestras el nivel de opacidad y color que nos convenga. Después, para guardarlo, simplemente pulsaremos aquí y ya se habrá guardado. Veremos cómo a través de la herramienta degradado podemos colorear nuestros elementos vectoriales consiguiendo unos efectos muy interesantes en próximos vídeos.